Internet me ha dado el tiempo como para que ingresen más personas, así que nada es casualidad. Perfecto, perfecto. Así que el día de hoy vamos a tratar un tema que en mi punto personal yo lo considero que es muy importante y es el tema de las proteínas. Ya que yo, en mi caso personal, yo cuando hablo con mis clientes, con mis distribuidores, siempre hablo que el plato de comida debe tener tres componentes. Uno de ellos es la proteína. Entonces, es importante también entender que hoy en día, lamentablemente, nuestra alimentación tiene un desbalance. Y es un desbalance que hoy en día lo hemos aprendido, ¿no? Yo observo en la niñez, yo tengo una nena que tiene 7 años, y observo la manera como ellos van comiendo. Hasta cierta edad, los bebés pues se les obliga casi a comer. Sin embargo, hay un momento en donde se suelta esa presión y empezamos a prepararle lo que ellos quieren, entre comillas. Lamentablemente, muchas veces esa alimentación forma parte de los excesos y poco a poco vamos dejando y empezamos a generar lo que se llama el déficit. Ya empiezan a consumir poca fruta, poca verdura, llevándonos por esta palabra, es que no me gusta. Y en el tema de las presas también empezamos a preparar cosas que no son tan nutritivas, simplemente tratando de preparar algo muy agradable al paladar. Y lamentablemente ese desbalance de nuestra forma de comer nos trae problemas en salud. Se dice que el 70% de las enfermedades tienen que ver con una mala nutrición. Es cierto, a veces yo escucho a algunas personas que me dicen, Mario, es que yo tengo una enfermedad porque mi papá, porque mi mamá. Sin embargo, es cierto, hay un factor genético, pero eso puede ser 1, 2, 5% a lo mucho, pero el 70% de esa enfermedad tiene que ver con la manera en que aprendemos a comer. Y enfermedades como los ven aquí, sería bueno que cada uno de nosotros observara y tratara de ver si conoce a alguien, o a lo mejor alguno de nosotros mismos somos parte de alguna de estas molestias. Yo doy gracias a Dios que el problema que tenía era el problema de fatiga, ¿no? Y aunque yo no me daba cuenta, también tenía un ligero problema de obesidad que al final les voy a comentar. Y estos son los 3 grandes macronutrientes que deben tener nuestros platos de comida. ¿Debemos de poner grasas? Sí. ¿Debemos de tener proteínas? Sí. ¿Debemos de comer carbohidratos? El detalle es que hay que aprender a escogerlos. Y ahí es donde entra esta plataforma. Las escuelas de alimentación saludable tienen por objetivo enseñarte, educarte, crear entendimiento de lo que conocemos, porque algunos de nosotros ya sabemos qué es grasa buena, qué es grasa mala, pero sin embargo seguimos comiéndolas. Entonces, ahora nos concentramos en el tema de la proteína. Las proteínas es una cadena de aminoácidos. Y es muy importante, y es que las proteínas en nuestro cuerpo necesita 20 tipos de aminoácidos. Sin embargo, hay 9 que son esenciales. Cuando yo escuchaba la primera vez el término aminoácidos esenciales, ¿qué significa? Necesariamente los tenemos que ingerir. Lamentablemente, por desconocimiento, no lo sabemos. Yo tengo ya 20 años tomando la nutrición y créeme que hasta ahorita, si me preguntas cuáles son estos 9, yo tampoco lo sé. Por eso es que uso la suplementación de Herbalife. Sin embargo, gracias a esos 9 y con el resto de nutrientes, es que el cuerpo tiene la capacidad de crear los otros 11 que se necesitan. Entonces, por eso es que es muy importante saber elegir el tipo de proteína. Y ya les voy a enseñar que de manera general hay 2 tipos de proteína. Ahora, ¿por qué las necesitamos? Muy interesante. A veces no le prestamos mucha atención, sin embargo, la mayor parte de nuestro cuerpo, así como el agua, es tejido muscular. Desde nuestras retinas, desde nuestros cabellos, nuestros conductos sanguíneos, venas, nuestro páncreas, en el caso de los varones, nuestra próstata, todo eso está formado por tejidos. Por eso que es clave que una persona tome conciencia de que siempre debe ingerir una cantidad de proteína de manera adecuada. Como se menciona, otra de las razones es para la formación de los jugos gástricos, hormonas, enzimas, inclusive tiene un impacto en el control de la hemoglobina. A veces yo escucho a algunas personas que dicen hemoglobina y empezamos a comer algunos alimentos que son ricos en hierro. Sin embargo, no es la única razón por la cual se produce problemas con la hemoglobina. Tiene que ver también con el tema de cuánta proteína y calidad de proteína estamos comiendo. Porque puede ser que pase que estemos comiendo, pero como pasaba conmigo hasta antes de los 30 años de edad, cuando desconocía todo el tema de la nutrición, que mañana, desayuno, almuerzo y cena comía pescado. Hasta ahí sonaba bonito. El problema era que yo lo freía. Entonces, imagínate, proteína quemada. Entonces, obviamente, el valor nutricional se degrada. Ahora, la proteína se almacena en los órganos y en nuestro tejido muscular, que es lo que visualmente vemos que es la parte del tejido muscular externo. Cada gramo de proteína te aporta 4 calorías, eso es también muy importante, ya que el 20 al 35% del ingesto de nuestra carga calórica diaria debería ser por lo menos de proteína. Entonces, por eso es muy importante que consultes a tu coach cuál es la cantidad de calorías diarias que tu cuerpo en este momento debería consumir. Ya sea porque quieres mantener tu peso, ya sea porque quieres incrementar masa muscular, o a lo mejor quieres eliminar la gordura. Entonces, todo eso requiere una cantidad de carga calórica diaria, y recuerda que entre el 20 al 35% debería ser una ingesta diaria de proteínas, y hay que tener cuidado con la calidad. Ahora, ¿cómo influye la proteína en el tema del control de peso? Bueno, cuando una persona tiene mucha ansiedad, cuando yo escucho a algunas personas que me dicen, Mario, es que yo pico mucho, tengo mucha hambre, o toman el batido solo, el Fórmula 1, y tienen hambre. Uno ya se da cuenta que el primer indicador que debe pensar con el tema del hambre, de picar, es porque hay una deficiencia de proteínas, y es importante agregar proteína a tu batido. Obviamente, lo más práctico es agregar la suplementación de alguna de las proteínas que tiene Herbalife,
Y en tu SNAP trata también de agregar algún otro tipo de proteína, ya sea vegetal, combinándolo con proteína animal. Cuando una persona tiene un tejido muscular, un porcentaje de masa muscular adecuado, ayuda a que el metabolismo se mantenga activo. Una de las razones por la cual la persona deja de perder peso, hablando del tema del control de peso, es porque el metabolismo está lento. Y eso tiene que ver, lo primero que debemos tener presente es cuánta proteína estamos comiendo. Estamos comiendo la cantidad adecuada, por eso de repente el metabolismo no se activa y por eso es que no pierdes peso como debería ser, o estás perdiendo peso y hay un momento en que te estancas y no pierdes peso, aparentemente como que el programa no funciona, pero es que no has prestado atención a la cantidad de proteína que deberías comer. La proteína también tiene que estar relacionada con el tema del rebote. ¿Han escuchado esa palabra? Bueno, con 20 años de experiencia utilizando ya los productos, tengo clarísimo que el rebote no existe. Cuando una persona, yo le hablo de los programas de nutrición de Herbalife, y lo primero que me habla es, ¿y eso rebota? Lo primero que pienso es, esta persona, no hay alguna de las comidas que no está comiendo. Y si está comiendo las tres, seguro que las tres comidas, en la mayoría de ellas, hay poca o nada de proteína. Cuando el tejido muscular no está en la estructura adecuada, no está en los niveles adecuados, es como que tu cuerpo se pone como una esponja y asimila con facilidad la grasa que el cuerpo almacena. Entonces lo almacenas con más facilidad. Yo tengo personas que a veces me ven degustando, comiendo dulces, torta, y me dicen, ¿y cómo es que no te sube de peso? Es que un truco es que ya tengo presente cuánto de proteína como, tengo una estructura muscular adecuada que me ayuda a quemar grasa. Te comento que cuando tienes una estructura adecuada, cuando estás en estado de reposo, es decir, ahorita que estás mirándome por pantalla, estás quemando grasa. Y eso es gracias a tu estructura muscular. Otra tercera razón de cómo influye es que ayuda a regular el nivel de glucosa. También por esa razón es que regula el tema de la ansiedad, el hambre, el estar picando. Y obviamente ayuda en un mejor manejo en personas cuando tienen problemas de diabetes. Hay que recordar que nuestros productos no son fármacos, no son medicinas, pero gracias a que ayuda a regular, obviamente ayuda a que ese problema de salud sea mucho más manejable. Entonces garantiza batido y proteína dentro de cada una ingesta de nuestra nutrición. Y el cuarto aspecto que es muy interesante es la dependencia de carbohidratos. Cuando yo escucho a alguna persona que me dice, Mario, es que yo no aguanto los chocolates. Su piqueo es siempre algo dulce. Y cuando eso ocurre, es otro síntoma de que hay poca ingesta de proteínas en los platos de comida. Entonces, espero que gracias a esta información ya tengamos más claro por qué existe la ansiedad, por qué el rebote, por qué no quemamos grasa. Y antes de pasar esta lámina, el tema de la edad. Hay personas que a veces dicen, no, es que yo, cuando a partir de los 40, 50 años, ya no podemos quemar grasa. No, eso tiene que ver con cómo está tu estructura muscular. Por eso que es importante desde ahora empezar a cuidar esas cantidades de proteínas. Quien les habla tiene 50 años, ¿sí? Entonces, muy importante tenerlo presente. Entonces, buenos hábitos nutricionales nos ayudan a obtener una cantidad adecuada de proteína. Por eso es que existe esta plataforma. Esta plataforma, como mencionaba, tiene como objetivo ayudarte a que logres entendimiento, no solamente aprender, porque seguro muchos de los que están aquí están escuchando información, eso yo ya lo sabía, pero te ves en el espejo y ¿cómo estás? ¿No? Con sobrepeso. ¿Qué quiere decir? Que tienes la información, pero no tienes entendimiento. ¿Okay? Los requerimientos de proteína es importante entenderlo, que dependen de la edad, depende si eres hombre o mujer, depende de qué tipo de actividad física haces, si eres una persona que está muy poco tiempo en movimiento, o de repente, como el que hago yo, hago ejercicio, pero en un nivel básico, o de repente eres fisiculturista, y obviamente también depende de la salud. Entonces, muy importante. Ahora, cuando hay un déficit de proteínas, observa los problemas de salud que pueden presentarse. El sueño, que era uno de los problemas que yo tenía, y es que yo he sido arrocero, panero, cafetero, gaseosas. Mi desayuno prácticamente era cero proteína. Mi cena era lo que quedaba del almuerzo, o sea, si la proteína del almuerzo era una buena plancha de presa, pues para la cena, pues lo que quedaba. Y a veces yo recuerdo que a veces era pan con plátano y gaseosa, ese tipo de alimento. Y ahí, ¿sabes cuánto de proteína hay? Cero. Pérdida y caída de cabello, pero felizmente no he tenido ese problema. Hoy día mi cabello, a pesar de mi edad, como dice mi nena, no, ¿por qué no tengo canas? Bueno, debe ser porque me preocupo por el tema de la proteína, básicamente porque trato de nutrirme bien. Pérdida de masa muscular, la flacidez. Yo conozco varones que son robustos, en el gimnasio los veo, pero estoy en el gimnasio y luego que se enteran que trabajo en Herbalife, siempre hay algún curioso que se me acerca y me dice, señor Ramos, ¿qué puede ser? Porque tengo mareos. El problema es grasa elevada, es decir, él está relleno no necesariamente de tejido muscular. Okay, así que hay dos, como hablamos a veces, hay dos formas, si quieres subir de peso hay dos formas. Uno, de una manera nutricional balanceada para que vayas incrementando tu tejido muscular y el control de grasa, o de relleno. Y de relleno es comiendo grasa, comiendo carbohidrato y comiendo azúcar. Sí, y te vas a subir, pero donde no quieres. Problemas hormonales. Cuando una dama me habla, Mario, tengo muchos problemas de los cólicos, irregularidades, problemas serios con el tema hormonal. Una de las razones fundamentales es el tema de la proteína. Hay que empezar a cuidar más el tema de las proteínas, sobre todo en las damas. La vejez prematura, que es otro de los aspectos que me encantan, porque yo nunca me imaginaba, yo me imaginaba a los 50 años verme barrigón, sin pelo. Hoy día, gracias a Dios, no aparento los 50 años que tengo, 49, pero bueno, no es 50. Entonces, el tema de la piel, la elasticidad de la piel, cuando se te empieza a descolgar,
y empieza a aparecer la vejez prematura, es decir, tienes 20 años de edad y ya pareces de 30 o hasta más, eso tiene que ver con la calidad de proteína que estás comiendo. El aumento de peso y dependencia de carbohidratos, que ya lo expliqué en el anterior, y el desarrollo lento en los niños. Mi nena me dio gusto porque tenía un proyecto en su clase y le ayudó a una niña de 8 años que en estatura es menor que ella tiene 7. Entonces ella vio, comparó la foto, dijo, papi, ella tiene 8 y yo soy más alta, ella es bien delgadita, pero obviamente le estábamos ayudando, el trabajo consistía en ayudar a una persona con necesidad, y ahí ella como que empezó a ver el efecto de la mala alimentación. Entonces, eso es importante. Así que vamos avanzando. Ahora, ¿cuánto de proteína necesitamos? Si eres una persona que estás en estado, diría yo, por un tema de salud, no te puedes mover, es en el peor de los casos 1 gramo de proteína por cada kilo de masa muscular. Yo peso 65 kilos, es decir, que en el peor de los casos, en todo el día debería comer 65 gramos de proteína. Lo ideal sería que el 25% de eso sea en el desayuno y en la cena y el 50% en tu almuerzo. Bueno, ahí en 65 kilos es una pequeña cantidad, pero hay veces que se necesita más. Yo diría, mi factor de proteína que como es de 1.6, el tercero que ustedes ven ahí. Obviamente, por eso es que yo lo agrego también como SNAP. Desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde y cena. Mientras que la cantidad de proteínas esté en la cantidad correcta en 3 comidas, no hay necesidad de agregar SNAPs. Pero por lo general no es tan fácil. Por eso que aparece hoy en día en nuestras plataformas esta práctica, este hábito de tener 5 a 6 ingestas. La idea es, afuera de las 3 comidas regulares, agregar lo que falta. Y por eso es importante el apoyo de tu coach. Y es importante que le preguntes, ¿no? Porque si tú no le preguntas o él te da una indicación y luego calladito y no dices nada, pues él tampoco se va a enterar y no va a poder guiarte. Siguiente, si estás en un programa de control de peso, si estás haciendo ejercicio 1 a 3 veces a la semana, el factor de proteína es 1.2 por tu peso. Es decir, que si pesas 60 kilos, por 1.2 son 72 gramos de proteína que debes comer, ojo, en todo el día, ¿sí? No en un plato de comida, ¿ok? Y el tercero, son para las personas que hacemos actividad durante casi toda la semana, el factor es 1.6. ¿Puedes comer más de 1.6? Sí, por supuesto. Entonces, importante saberlas elegir. Aquí vemos algunos ejemplos de cada 100 gramos de algunos alimentos, cuánto de proteína tienen. Algo muy importante que deseo que prestes atención es que hay algunos, en estas escuelas vas a aprender algunos indicadores a los que le tienes que tener presente. 1, agua. 2, cuántas calorías comes. Aparte de cuánto de proteína, cuánto de fibra, cuánto de vegetales hay que comer. O sea, todo eso es lo que tienes que ver. Si es alimento de alto índice glucémico, si no lo es, y si lo es, cómo lo combinas para evitar el disparo de tu glucosa. Todo eso lo aprendes en estas escuelas. Pero hoy día vamos a enfocarnos en la proteína. Entonces, miremos, acá hay 100 gramos de proteínas en cada uno de estos alimentos, ¿sí? En 100 gramos de pollo, hablamos de 18 gramos de proteína, pero observa cuántas calorías, 170 calorías. Observa el pescado, lenguado, tiene 19 gramos de proteína. Y mira, 100 gramos, lo mismo del pollo, tiene apenas 87 calorías. ¿Observas? Jamón de pavo, 160 calorías y 22 gramos. Entonces, muy importante. Ahora, también impacta la manera como lo preparas. Porque si el lenguado lo vas a poner en frito, ya no son 19 gramos de proteína, porque has quemado la proteína. Por eso que también es importante saber cómo preparar las comidas, ¿sí? Obviamente, pues de todas estas propuestas, pues acá hay 3 que tienen las condiciones. Tenemos el atún de agua, 28 gramos, 130 calorías, jamón de pavo y lenguado. Si de las 3 habría que hacer alguna elección, de las 3 propuestas que están aquí como óptimas, pues yo me orientaría al pescado, lenguado o atún en agua, ¿sí? Pero ahí tienes variedad para que sepas escoger, ¿ok? Ahora veamos algunos otros, hablando de algunos lácteos también, ¿no? La leche, ojo, no es la leche de tarro, ¿sí? Es la leche de vaca, esa que sacan de la ubre. Hay que también tener cuidado porque a veces también nos engañamos porque nos venden en la televisión algo que no es, ¿sí? A veces decimos, no, yo sí tomo leche, pero ¿cuánto de leche echas? 2 dedos, 3 dedos y el resto es agua, ¿no? Entonces, hablamos de 100 gramos, 100 mililitros de agua. Entonces, de leche, perdón. Entonces tienes 3 gramos de 60 calorías. El queso Edam, 22 gramos. El queso Fresco Light, 24 gramos. Pero observen la cantidad de calorías. Yo siempre hablo de, en lo posible, tratar de mejor comer, claro, huevos, a lo mucho una yema, 3, que hacen aproximadamente los 100 gramos. Eso permite que ingieras 12 gramos de proteína, pero mira la carga calórica que tiene, 140 calorías. Entonces, de todo esto, pues tenemos aquí 3 óptimas, son los huevos, los frescos y el yogur. Pero obviamente hay que mirar el valor nutricional. Y en cuanto a calorías, pues es el otro dato que hay que tener presente. Las frutas secas. Aquí, si bien es cierto, tenemos estas propuestas, es importante cuidar las calorías, ¿sí? ¿Por qué? Porque sin querer te puedes comer de manera involuntaria la cantidad de calorías de un plato de comida en un puñito de maní. 100 gramos de maní, bueno, mi mano es grande, acá hay como un poco más, pero si eres de manos pequeñas, 100 gramos de maní
que es el puño de tu mano, aproximadamente son 27 gramos, pero observa cuántas calorías te comes. Casi 600 calorías. Eso es altísimo. Si bien es cierto, te aporta otros beneficios, fibra, aceites esenciales. Genial, puedes comer, claro. Pero pues si ya ves que 100 gramos te aporta casi 600 calorías, pues solamente por el gusto te comerás 3 en todo el día, unas 4, una media docena. ¿Sí? Hay personas que a veces compran esas bolsas en donde vienen varios tipos, como ven frutas secas, se lo comen todo, pero no se dan cuenta porque tampoco saben leer la etiqueta, y a veces en eso solamente te puedes comer con facilidad más de 600, 700 calorías. Por eso es importante. Pero es importante comer frutas secas, sí, sí, pero no lo hagas como un reemplazo de comida, que no sea todo tu snack. Sí, unas 4, una media docena, más que suficiente. Sí, ahí tenemos de propuestas el maní y las almendras, que tienen la mejor composición de proteína y una carga calórica adecuada. ¿Sí? Miren las pecanas, a mí me encantan las pecanas, más de 600 calorías. Las menestras, ¿sí? Las arvejitas, las lentejas, los pallares, el garbanzo, todas son ricas en proteínas. Lo que también hay que cuidar es la cantidad de calorías. Se habla que en la clase pobre, el tema del sobrepeso, ellos comen bastante de estos pallares, lentejas, habas. El tema está en que comen mucho, si bien es cierto, tienen un aporte de proteína, pero debido al exceso de carga de calorías, pues por eso es que hay mucho tema de sobrepeso también en ese estatus económico. Por eso es que hay que tener bastante presente. Entonces, de todas estas, pues las mejores propuestas es el frijol de soya. ¿Sí? Lo que sí hay que saber dónde comprar el frijol de soya. Entonces son 33 gramos en 300 calorías. Y pues nuestras propuestas a través del batido y la proteína. El batido tiene 9 gramos de proteínas, además de la proteína, tiene todo lo que debería tener un plato de comida. ¿Sí? Puedes combinar tu batido con leche también, pero ya saben de qué tipo de leche hablo, ¿no? Eviten que no sea muy alto en grasa, ¿ok? Entonces, un detalle muy importante. Y mejor recomendación es siempre batido con proteína. De esa manera garantizas que tu plato de comida con el batido tenga un aporte de por lo menos 19 gramos de proteína, y eso créeme, que te va a mantener satisfecho en caso sea de las personas que tengan mucha ansiedad por comer. ¿Sí? Ahora, como les comentaba al principio, hay dos tipos de proteína de manera general: proteína animal y proteína vegetal. La proteína animal tiene todos los aminoácidos que requiere el organismo, cosa que no ocurre con la mayoría de las proteínas vegetales, excepto algunas, según los estudios. El detalle es que las proteínas animales tienen mucha grasa saturada. Cuando escuchen la clase sobre grasa aquí en nuestra escuela, pues ahí vas a poder conocer más sobre los tipos de grasa. La grasa saturada, si bien es cierto, el cuerpo necesita, pero las proteínas animales tienen mucho. Y si las fríes, ahí viene el otro problema. Antibióticos, porque muchas veces los animales se enferman y lamentablemente el efecto del calor no destruye muchas veces los antibióticos, las hormonas que se le ponen a los animales, los pesticidas. Entonces todo eso, y aparte que las carnes tienen más calorías de lo regular, y por eso hay que prestarle mucha atención. En mi recomendación personal, de los 7 días a la semana, yo siempre menciono que 3 o 4 días en toda la semana, básicamente consumas peces, huevos y aves. En los otros días, 3 o 4, pues comas lo que te apetezca. ¿Sí? Y recuerda que entre proteína animal y vegetal, como dice uno de nuestros mentores, el doctor Eduardo Salazar, al menos 50% de toda tu proteína diaria, asegúrate que sea de origen vegetal. Sobre todo si es que quieres mantenerte y verte joven. ¿Sí? Entonces, muy importante, como está aquí abajo, se recomienda reemplazar la mitad de nuestro consumo con proteína de ejercicio vegetal. Para mañana día. Todos los vegetales tienen proteína. Tu manzanita tiene proteína, los frijoles, las lentejas. ¿Sí? Sin embargo, la composición de proteína es muy pequeña. Algunas de ellas son ricas en fibra, como vimos en el caso de algunas frutas secas. Sin embargo, hay una proteína que ya los estudios mencionan que tienen todos los aminoácidos que necesitamos, y lo más importante es que es mucho más biodisponible. Y esa proteína es la proteína que proviene del frijol de soya, y básicamente es la proteína de la de soya, que es uno de los componentes principales de todos los productos de Herbalife. Entonces, ¿cómo puedes personalizar tu proteína? Escoge un factor proteico, 1 en el peor de los casos, 1.2, 1.6, yo te recomiendo al menos 1.2. Dosifícalo por día, ¿sí? Esa lo multiplicas por tu peso y te va a dar la cantidad de proteína, y distribúyelo en tus comidas diarias. Lo que sí, importante dato que ahí menciona es que garantiza que cada comida no tenga más de 30 gramos de proteína. Y no porque te haga daño, sino porque simplemente más de 30, el resto, el cuerpo lo va a expulsar del cuerpo. Si quieres que el cuerpo lo asimile, pues tu batido, hablando de los frutos Herbalife, tu batido con proteína, con por lo menos, a lo mucho, 2 cucharadas de proteína. Ahí tienes 29 gramos de proteína, suficiente para que tu cuerpo lo asimile. Y créeme que con eso construyes mejor tejido muscular. Si eres de las personas ansiosas, de hecho que con eso pues esperas el almuerzo con toda tranquilidad, y más bien en tu snap te aseguras a tu media mañana o media tarde, pues asegúrate de comer fruta, que eso es muy importante. ¿Sí? Unas 2, 3 frutas media mañana, unas 2, 3 frutas media tarde, y te va a ayudar. Bien, y como bien menciona ahí en el cuarto punto, hablando de las proteínas animales, mira mucho las proteínas vegetales, cuánto de calorías hay en ese plato. ¿Sí? No vaya a ser que tu plato de comida tenga su presa, la mitad del plato menestra,
Puedes ponerle, sí, pero no. Y encima le pones arroz. Entonces, puedes poner menestra con arroz, sí, pero que no pase la cuarta parte de tu plato. La pesa, la cuarta parte del plato. Y algo que a veces no ponemos, y créeme, que es lo que veo que más cuesta, agregar vegetales en el plato. El objetivo es la mitad del plato. Si es más, mejor. ¿Sí? Entonces, muy importante. Algunos dicen así, ya, mi plato de arroz con blanco, mi presa con arroz, o con menestra, ya, y en mi nada voy a comer la fruta. No es igual. No es igual, en el plato tiene que estar. Hay otras razones cuando entren a la clase de carbohidratos y azúcares de por qué es importante colocar vegetales en el plato de comida, sobre todo para que se aproveche la proteína. Entonces veamos algunas propuestas de cómo puede ser tu desayuno. Aquí puedes mezclar varias cositas en tu snap, como media mañana y media tarde, ¿sí? Cuidando las cantidades y cuidando la cantidad de calorías. Lo más práctico para que no estés pensando, como pasa conmigo, que no tengo mucho tiempo de salir de compras todos los días, mi batido con proteína. ¿Sí? A veces una persona toma proteína, batido con proteína, unas 3 veces, hasta veces más. ¿Okay? Es muy importante. Y tu cena, pareciera mentira, es algo muy parecido al almuerzo. Si a veces la persona piensa que la cena es, hablando de cenas normales, tiene que ser totalmente, no, hablando de cantidades, es la misma. Lo que pasa es que hay que saber qué cosa poner en nuestro plato. ¿Sí? Y bueno, de hecho, la mejor propuesta, batido con proteína. Y aquí tienes todo nuestro portafolio de productos que tienen proteína. La columna vertebral, que tiene todos los nutrientes y es capaz de reemplazar comidas, es nuestro batido nutricional Fórmula 1. Pero puedes agregar proteína PDM, ¿sí? Si tienes problemas, algún tipo de molestia, de problema hormonal, en vez de la PDM, yo sugiero la Fórmula 3, la que está acá abajo, el alimento que dice alimento proteico, que cae de cabello, esa es mejor. Ya después, si gustas, cambias, primero apóyate en esa. Si hay problema de hemoglobina baja, agrégale esa proteína a tu batido. Si haces actividad física, pues puedes usar el PDM, el que está a tu izquierda, o si quieres construir tejido muscular mucho más rápido y estar mucho con más energía y comer más proteína, pues tienes el Reviol Strength, que tiene 25 gramos de proteína. Si eres las personas que haces actividad física en la tarde-noche y terminas, como sabes, hay que poner un alimento de recuperación, y luego ya no quieres cenar, pues a tu Reviol agrégale batido. Y ya prácticamente estás poniendo tu alimento de recuperación y además estás aportando todos los nutrientes del batido y con el cual queda sellado tu cena. Y ya no habría necesidad de comer. Y si en lugar de algún snack, pues puedes apoyarte en nuestras barras de proteína o también en el último salido, que es el crocante de proteína. También puedes agregar como proteína adicional y como snack. Bien, y ya para terminar, creo que a pesar de la demora, creo que he ido casi un poquito, quiero terminar con mi testimonio personal. Así estaba yo. Sí, en el polvo azul, celeste, perdón, era mi desayuno. Básicamente era carbohidratos. Yo he sido arrocero, panero, cafetero, matiné, vermut, noche, gaseosas, y yo creía que comía bien. ¿Sí? ¿Qué molestias tenía? Vinagreras, agruras, cansancio. La verdad es que el cansancio de media tarde era terrible. Iba a almorzar 2, 3 de la tarde y me costaba hasta 2 horas para calmar ese sueño. A veces es curioso, yo ahora me río, pero a veces me iba al baño no a hacer lo que hay que hacer, sino era para ir a dormir un rato. Entonces todo eso lo empezó a mejorar. Ese jean que ven ahí era un jean talla 34 a mis 30 años. A los 33, esa es la foto de mi DNI antiguo, pasé por una crisis económica, me bajé a 55 kilos de peso, gracias a tener la oportunidad de Herbalife, al sistema de entrenamiento, a la plataforma, a educarme. En esa época de crisis fue la época en donde más producto he tomado. ¿Sí? Hubieron días en donde solo tomaba productos por la crisis económica que yo mismo me generé. Así que si alguien piensa que el producto hace daño, pues si fuera así, pues estás hablando ahorita, estás escuchando un fantasma. ¿Sí? Pero no, al contrario. Yo recuerdo en esa época, cuando estaba entrenando, me escuchaba a mi líder de negocios, Edgar Balbás, que decía, cuando estás bien, tómate el producto. Cuando hay crisis es cuanto más debe tomarte, y no por cómo estás, sino por cómo te vas a ver. Y es increíble, a mis 49 años, yo ya a mis 50 años, justamente ya estoy listo porque termino de dar mi charla y pongo a hacer mi actividad física de casi todos los días. Así que mi nena tiene 7 años de edad, ella lo toma de gestación. Gracias a esta oportunidad como negocio, me permite ser papá y mamá para ella. Así que esa es toda la información que les tengo y más bien voy a atender algunas preguntas en el poco tiempo que queda. Un momento. Listo. Estaba revisando, Mario, y pareciera que no hay preguntas. Si tienen preguntas, pueden colocarlo en el chat. Eso significa que hiciste una presentación súper específica. Bueno, aquí hay una, dice, de Miriam. Si se toma más de la cantidad de proteína, 1.6, ¿qué pasa? Nada. Ayuda a que tu cuerpo asimile mejor. Si eres dama, curvas de alta velocidad más rápido. Pero si quieres aprovecharla, esa comida, asegúrate que no pase los 30 gramos. No porque te haga daño, sino que simplemente el cuerpo solo tiene la capacidad de poder asimilar 30, 35 gramos y el resto los bota. Pero si quieres darle más, pues te comes tu batido con proteína, por ejemplo, doble proteína, ya tienes 29, 2 horas después, otro batido con doble proteína, y ya tienes otras 29 gramos de proteína más, y de esa manera.
Sí, pero básicamente, sí, el factor es más de 1.6, es en beneficio suyo. Perfecto. ¿Es recomendable entrenar diario o tener descanso físico para ganar masa muscular? Muscular, pregunta Silvia. Si hacer actividad diaria. Sí, más de 2 o 3 veces por semana. Sí, la recomendación, por lo menos 3 veces a la semana. Si haces todos los días, recuerda que de los 7 días, por lo menos un día, haz reposar el cuerpo. Y si eres de las personas que trabajas músculos específicos, no trabajes ese músculo seguido. O sea, hoy hago pierna, mañana hago pierna. No, mañana cambia. ¿Sí? Hazlo de esa manera. Ok, Yolanda pregunta que dice que tiene 53 años, ¿cómo debería ser la alimentación de ella específicamente? 53 años. 53 Igual años. que todos. Igual que todos. Desayuna, almuerza y cena. Cada comida debe tener 3 componentes. La cuarta parte, otros carbohidratos, que son el arroz, la menestra, los tallarines, sí puedes poner, pero todo eso que no pase la cuarta parte del plato. La palma de tu mano, que es la otra cuarta parte de tu plato, la proteína, por lo menos. Y la mitad del plato, vegetales, por lo menos. Desayuno, almuerzo y cena. Señor Mario, es mucho, yo no comía así. Ahí donde entra el batido de proteína. El batido te ahorra todo eso, hasta que mentalmente vayas entendiendo que no comemos así, no porque no te gusta, no porque no estás acostumbrada, es porque no nos enseñaron a comer así entre los 0 años hasta los 8 años. Listo. Ok, Mario, aquí hay otra. Alejandra dice que tiene metabolismo lento y que sufre de estreñimiento. ¿Cómo puede ayudar con su alimentación? Ok, si me habla de usar los productos, batido proteína, ¿sí? Y por lo menos tu aloe con fibra, para el tema del estreñimiento. Ok, otro. Emily nos pregunta que, por favor, un hombre mayor de 45 años, ¿por qué no sube de masa muscular? Uy, ese soy yo. Me has hecho acordar cuando yo a los 40 años empecé a ir al gimnasio y en mi casa, que en paz descanse mi papá, se burló de mi cara. Y me dijo, ¿para qué vas a ir al gimnasio? Pues gracias al gimnasio es que en el estado de convalecencia que tuve, yo lo pude atender, levantarlo solito. Sí puedes ganar masa muscular. La edad no tiene nada que ver. Lo que tienes que asegurarte son los 3 componentes. Por eso que consulta a tu coach. Los 3 componentes en los 3 platos de comida. O tu batido con tu proteína, lo que ves atrás mío arriba. Por lo menos batido proteína. Si quieres aumentar masa muscular, 3 veces al día. Pero coordina con tu coach. ¿Quién es tu coach? La persona que te invitó a esta reunión. ¿Para qué? Para que te haga un estudio corporal, para ver qué más, si reemplazas comidas, si agregas, porque no me has contado cómo está tu nivel de grasa. Ok. Bueno, aquí preguntan, si una persona que ha tenido cáncer hormonal puede tomar batido con PDM. Cáncer hormonal se puede tomar batido con proteína. Interesante pregunta. Yo no soy profesional de la salud, pero gracias a los 20 años de capacitación con médicos y científicos de la empresa, aprendí una regla. Independientemente del problema de cáncer, si esa persona, con el problema de salud que tiene, puede comer un hot dog, puede comerse una hamburguesa, puede tomarse una gaseosa, toma bebidas alcohólicas. Si alguna de ellas puede hacerlas, pues de hecho que puede tomar el batido. El batido es comida, es frutas, verduras, presa en polvo. Así de simple es el batido y la proteína. Bueno, aquí hay varias preguntas. Te voy a hacer como una serie, sí, a comprimirlas. Entonces nos preguntan que si son 30 gramos de proteína vegetal o animal. De cualquiera de las dos. Ok, ¿se puede ganar masa muscular en algunos puntos focalizados? Interesante. El cuerpo se construye de manera homogénea. Imagínate, tenemos que inyectarnos. Quiero más brazo. No, el cuerpo te construye de manera homogénea y por eso es importante el estudio corporal, para ir viendo cómo ha ido aumentando tu masa muscular, cómo está bajando tu porcentaje de grasa, tu hidratación y tomarse medidas. En las medidas tú ves la proporción, cómo va bajando y cómo va subiendo. Bueno, otra es que para bajar de peso y tener resultados rápidos se deben dejar los carbohidratos por el momento. Interesante. Presta atención a la escuela, hay una clase sobre carbohidratos y azúcares. El cuerpo necesita carbohidratos. Lo que tienes que saber diferenciar es que cuáles son los buenos y cuáles son los malos. De los malos, trata de restringirlos, pero tienes que comer de los buenos. ¿Cuáles son? Vegetales de cualquier tipo, frutas de bajo índice glucémico. Y una aclaración, si estás en Perú, ensalada rusa no es ensalada, porque la zanahoria, la papa y la beterraga son tubérculos, no son vegetales. Ok, hay un señor José que nos pregunta que lleva 6 meses haciendo ejercicio, que se siente que se cansa muy rápido, que no tiene orientación nutricional. En este caso, necesita bajar, aumentar masa muscular y bajar abdomen. Ok, José, por la pregunta parece que es la primera vez que estás aquí. Pregúntale a tu coach, que te haga tu estudio corporal. Él te va a preguntar cómo comes, porque ahí si sientes mucho cansancio y hablas del abdomen, ahí hay un problema en tus 3 comidas. Y agrégale batido, proteína, tu aloe y tu concentrado de hierbas. Ok, bueno, hay muchísimas preguntas más, todas relacionadas con la Academia de Nutrición que nos acaba de ofrecer Mario, que hizo una presentación magistral, yo creo que más claro no pudo ser. Así que me preguntan que si podemos enviar esta grabación al correo electrónico. Ustedes saben que si pertenecen a la plataforma del Batic, si todavía no estás, dile a tu coach o a la persona que te invitó que te diga cómo puedes inscribirte. Y todas estas charlas las puedes tener en la jornada contraria, me refiero. Hoy esta charla acaba de terminarse, después de las 3 de la tarde la puedes volver a repetir de manera diferida porque queda la grabación. Así que aprovecha
esta oportunidad. Aquí preguntan si una mujer que lleva 6 meses con cesárea puede hacer ejercicio. Yo empecé a hacer ejercicio, yo tengo 3 cesáreas, empecé a hacer ejercicio a los 42 días prácticamente, porque si tienes tu cuerpo acostumbrado, ya el ejercicio te ayuda incluso a recoger aún más el vientre. Entonces, no te preocupes por eso. Pregunta también qué productos, Mario, si quieres ayudarme ahí, sirven para tener el vientre plano. Vientre plano. Vientre plano tiene que ver con hacer control de peso. De 3 comidas, reemplazar 2, una comida saludable. ¿Qué programa? Batido proteína, tu aloe con fibra. Listo. Y hacer ejercicio. Se nos quedan algunas en el tintero, pero los invitamos, como dice Mario, a participar de todas las escuelas de alimentación, lunes, miércoles y viernes en la misma hora, en el mismo canal, como decían cuando yo era chiquita. Entonces, no te pierdas ninguna, porque en todas siempre hay un coach especializado en el tema que te va a orientar. Y pregúntale a tu coach, a la persona que te invitó, cómo puedes empezar con tu programa de nutrición. Así que les agradecemos la paciencia al comienzo, la perseverancia de Mario para lograr transmitirnos todo su conocimiento a través de su experiencia personal con el uso de los productos de Herbalife. Y esta tarde volvemos a tener actividad. Recuerden que retomamos a las 6 de la tarde, hora Perú, Colombia. Ubicas tu país de acuerdo al horario, tu coach te debe decir, con la actividad que tenemos de ejercicio funcional, y a las 7 de la noche no te puedes perder el taller de recetas que va a estar espectacular. Así que los dejamos ya para